Muy buenas tardes, les saluda Estela Ruiz Díaz. Aquí estamos en el programa En Contexto, nuestra cita habitual de los martes. Hoy martes 16 de enero. Les invito a debatir con nosotros, a escucharnos, hablar sobre Itaipú, la renegociación, el anexo C. ¿Se acuerdan antes de finalizar el gobierno de Mauricio Abdo parecía que era una cuestión urgente, que en agosto iba a empezar la renegociación? Bueno, el presidente de la República, Santiago Peña, habló ayer con Lula da Silva, presidente del Brasil. Bueno, y de esa reunión vamos a hablar con dos expertos en el tema. Está con nosotros el profesor Victorio Auxilia, él es docente, investigador, y ya le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes, Estela, ¿cómo va? Un placer estar aquí con ustedes para debatir un tema tan estratégico e importante para todos, ¿no? Aprovecho también para saludar a la profesora Ángela y también a la teleaudiencia, ¿no? Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, y también está con nosotros Ángeles Ferreira, ella es docente e investigadora, miembro de la campaña Itaipú Ñanemba. ¿Qué tal, Ángeles? Muy buenas tardes. Aquí también al ingeniero y un gusto poder compartir esta tarde con ustedes. Bien, bueno, Itaipú probablemente sea la riqueza más importante que tenemos en Paraguay después de la educación, ¿verdad? La educación siempre en primer lugar. Hubo ayer esta primera reunión entre Peña y Lula en el Brasil. No hubo resultados con respecto a la tarifa de Itaipú para el 2024. El presidente Lula admitió que hubo divergencias en torno a la tarifa. Pero me gustaría antes que me respondan, ¿qué es Itaipú para nosotros los paraguayos? Vamos a empezar con usted, profesor. Bueno, con mucho gusto. Y yo diría que es como el famoso pozo de petróleo Cantarell, el pozo de petróleo más productivo del mundo, que era propiedad de México en la década de los 70 y 80, que producía cerca de 2 millones de barriles de petróleo, solamente ese pozo, ¿no? Es decir, es una fuente, y usted mismo la dijo, Estela, una fuente de riqueza para el país. Una fuente de generación eléctrica, la más importante para nuestro sistema eléctrico. Y al hablar de electricidad estamos hablando de una fuente de energía que es la más noble entre todas las demás fuentes, porque nos posibilita tener un uso muy eficiente en todos los usos finales, es decir, para la cocción de alimentos, para la iluminación, para el transporte, hay transporte eléctrico, ¿no? También para la fuerza motriz, es decir, en realidad tenemos la virtud en este momento de poseer una de las centrales hidroeléctricas más importantes del mundo, en condominio con Brasil, es la segunda más productiva del mundo, ¿no? A veces llega a ser la primera, inclusive comparando con la central china de Tres Gargantas, ¿no? Y una energía con base renovable, es decir, con una fuente renovable, ¿no? No estamos hablando de una energía eléctrica que se produce quemando combustible fósil y con gran efecto ambiental en términos de emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Eso hace al Paraguay un país muy particular en el mundo, es decir, un país que tiene el 100% prácticamente de su energía eléctrica en el sistema con base en energía renovable, ¿no? Son pocos países en el mundo, ¿no? Islandia, ¿no? Noruega, en fin, Suecia, que tienen esa virtud, y nosotros estamos en ese club de países que producen energía eléctrica, la más importante para el siglo XXI, por las características que he mencionado, y que además es con base en fuente renovable de energía, es una energía limpia. Eso hace entonces para que el Paraguay tenga una imagen muy positiva y que tenemos que aprovechar inclusive aún más. Tenemos una central que aún, diríamos así, nosotros no la estamos aprovechando en la medida que podríamos hacerlo, ¿no? Profesor Ángeles. Yo le sumaría el tema de
Primero que pocas veces nos damos cuenta que Paraguay es un país productor de energía. O sea, normalmente cuando yo soy profesora de ciencias sociales y cuando le preguntamos a los chicos, bueno, Paraguay, ¿qué produce? Y hablamos de carne vacuna, hablamos de soja, pero pocas veces hablamos de que lo que nosotros producimos por excelencia es energía, ¿verdad? Y energía renovable. Eso me parece así como principal. Tomar conciencia de eso parece un desafío todavía, pero eso hace de Paraguay. Al mismo tiempo que tenemos esa contradicción, o sea, ese elemento, tenemos esta contradicción de que Paraguay o Itaipú es parte de esa identidad paraguaya. En el relato histórico, la construcción de Itaipú es un elemento central de nuestro relato histórico y un elemento que nos construye una identidad de orgullo, o sea, así como somos propietarios de Itaipú. Entonces, llama mucho la atención esa contradicción entre que no somos conscientes que producimos mucha energía eléctrica, pero al mismo tiempo somos conscientes de que somos propietarios de Itaipú, ¿verdad? Entonces, tiene esta cuestión en nuestra identidad. Y por otro lado, también, y algo que veníamos pensando y discutiendo y posicionando como campaña, este tema de que Itaipú es energía, mucha energía renovable en un mundo con crisis energética. Itaipú produce económicamente un ingreso al país muy importante, es el gran financiador de casi todos nuestros proyectos sociales y políticos. Desde Itaipú se financia efectivamente muchísimos elementos en Paraguay o muchos proyectos en Paraguay. Y como es dinero y es renta, por decirlo, y es energía, nosotros le agregamos también es territorio, está clave, está ubicado en un territorio clave con el Brasil, que es nuestro vecino, uno de los vecinos más importantes que tenemos, uno de los países más grandes de la región. Entonces, si es territorio, si es renta, si es energía, Itaipú es poder también. Y eso también nos queda muy claro y queremos posicionar constantemente en el debate, ¿verdad? Desde Itaipú se resuelven los problemas políticos paraguayos con cargos, con financiamiento, con silencios, ¿verdad? Itaipú al final es un elemento clave de este status quo político que tenemos en Paraguay, ¿verdad? Y tendría que servirnos al ser energía, a ser territorio y a ser renta económica para dar ese salto cualitativo. Cuando se iniciaba la construcción, el relato que tenemos nosotros es que la gente decía en 50 años Paraguay iba a ser, no sé, íbamos a caminar, no íbamos a caminar, eso nos decían algunas señoras en los encuentros, íbamos a pararnos y íbamos, como esas sillas, cintas eléctricas, íbamos y Asunción iba a ser eso, ¿verdad? Y tenemos 50 años y seguimos teniendo apagones. No tenemos un desarrollo industrial como deberíamos de tener, no tenemos ese sector industrial potente que tiene el Brasil, que tendríamos que poder haber tenido en este momento de la historia, ¿verdad? Entonces también es importante entender que Itaipú, lejos de ser esa oportunidad de generación de desarrollo que tanto soñamos y que tenemos las condiciones para hacerlo, se convierte en una tranca para el desarrollo, ¿verdad? Energía que va a otro país, renta que no podemos controlar económicamente en nuestro país y que está financiando en este momento esa prebenda económica, política, partidaria que no nos permite dar ese salto democrático cualitativo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la discusión que nosotros queremos posicionar en la mesa y entendemos que Itaipú al final cumple ese rol, tristemente, ¿verdad? Pudiendo estar cumpliendo otro rol para nuestro país. ¿Por qué Itaipú es tan fuerte? ¿Por la historia de la guerra de la Triple Alianza? Porque no existe el mismo debate político, económico con otra represa binacional que tenemos, por ejemplo, que es Yacyretá, ¿verdad? Y recordemos que la renegociación de Itaipú casi tumbó a un presidente de la República, pero más allá del debate técnico era esa cuestión política, ¿verdad? Yo no sé si esa herida que dejó la guerra de la Triple Alianza y sobre todo el rol de Brasil en esa guerra sigue supurando y explota con Itaipú, que a veces no se puede tocar, pero que tiene esas contradicciones, como nos decía recién la profesora Ángeles. ¿Qué pasa con Itaipú? ¿Por qué de repente es un tema de soberanía, así, pero a la vez es una fuente inagotable de corrupción y de no desarrollo en el país finalmente? Porque cuando uno hace las comparaciones con lo que es Itaipú para Brasil y Itaipú para Paraguay, hay mucha diferencia. ¿Por qué es tan fuerte, tanto peso histórico tiene Itaipú para nosotros? Bueno, me parece muy interesante la colocación que has hecho, Estela, pero habría que
tal vez puntualizar dos aspectos, ¿no? En primer lugar, si uno coloca en el debate el tema de la guerra de la Triple Alianza como una motivación para que la discusión con Brasil sea más, diríamos así, más fuerte, entraría Argentina. Porque la guerra de la Triple Alianza no fue solamente Brasil, ¿no? Claro, pero esa es la diferencia que yo veo. Entonces, es algo que yo creo que se relaciona con lo que había mencionado la profesora anteriormente, que es el origen de la renta. Es decir, las rentas que se originan, la renta hidroeléctrica que se origina en Itaipú es mucho mayor que en el caso de Yacyretá, en primer lugar. Además, el debate sobre Itaipú es mucho más fácil de hacerlo porque es una gestión en relación a Itaipú mucho más organizada que con relación a Yacyretá. Es mucho más fácil conseguir cierto tipo de información, otras no, que quedan ocultas, pero sí es más fácil en el caso de Itaipú que en el caso de Yacyretá. Pero principalmente porque estamos hablando de rentas hidroeléctricas extraordinarias, ¿no? Yo creo, eso sería una cuestión que enseguida podemos discutir, el tema de las rentas hidroeléctricas, ¿no? Que en el caso del tratado se llaman de diferente manera, ¿no? Se habla de royalties, ¿no? Se habla de compensación por cesión de energía, que finalmente son rentas, ¿no? Pero me gustaría tocar el otro punto, ¿no? Que en vez de ser un factor de desarrollo, yo creo que sí es un factor de desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que impide que nosotros nos desarrollemos más? No es Itaipú. Yo creo que Itaipú es una herramienta. Es una empresa que genera electricidad, genera recursos financieros también, pero quienes debemos desarrollar el país somos nosotros, no Itaipú. Es decir, aquí el problema es una política industrial, ¿no? La falta de una política industrial orientada al país y que nos retire del dominio de la agroindustria a una industria más de mayor contenido tecnológico, con mayor valor agregado, ¿no? Pero es un problema nuestro de política industrial de Paraguay, ¿no? La misma cosa se podría decir del sector eléctrico, es decir, ¿por qué nosotros no podemos consumir la cantidad de energía que produce Itaipú? Porque en la década de 1970 ni siquiera a Caraíba nosotros podíamos absorber en términos de energía, y estamos hablando de una central que tiene 200 megavatios. Itaipú del lado paraguayo, por decirlo así, la mitad de Itaipú tiene 7.000 megavatios de capacidad instalar, 7.000 contra 200, ¿no? Y en la década de 70 nuestra demanda era inclusive inferior a la capacidad que tenía Caracas. Nuestro sistema eléctrico tuvo que evolucionar para poder consumir más energía eléctrica, pero eso es una tarea que tuvimos que hacerlo nosotros, evidentemente, ¿no? Yo creo que en ese sentido, yo no le culparía a Itaipú. Al contrario, yo creo que Itaipú nos ayuda. Habría que pensar en ese sentido, ¿qué sería de Paraguay si no tuviese Itaipú? Itaipú estaría quemando, pero Paraguay estaría quemando combustible fósil, porque Yacyretá, con toda la capacidad que tiene, no podría atender al sistema eléctrico actual. Ni Yacyretá ni Acaraí juntos. Es decir, que en este momento nosotros posiblemente estaríamos con centrales termoeléctricas quemando combustible fósil, ¿no? Paneles solares, sí, podría haber sido una solución, pero que hoy día es barata, en el pasado no. Hubo un costo, diríamos así, de aprendizaje en cuanto a los paneles solares. Hoy día tenemos, diríamos así, acceso a una tecnología más barata, ¿no? Pero en el pasado la tecnología más barata era la de quemar combustible fósil. Es decir, yo creo que el aporte de Itaipú al sistema eléctrico paraguayo es fundamental. Es decir, el hecho de tener energía eléctrica segura, a veces no tan confiable, ¿no? Es gracias a Itaipú, y el no ser tan confiable gracias a nosotros, ¿verdad? Porque somos nosotros que tenemos que invertir, es decir, la ANDE es la que tendría que invertir con nuestros propios recursos en el sistema de transmisión, en el sistema de distribución, en la reducción de las pérdidas no técnicas y técnicas. Eso es un deber nuestro, no de Itaipú, ¿sí? Itaipú en realidad pone a disposición esa energía, ¿no? Ahora, ahí viene la otra cuestión, ya que para nosotros era imposible absorber, diríamos así, toda esa energía que podía y que
produce Itaipú, en el pasado más aún había esa dificultad, nosotros elegimos entonces ir hacia la renta que produce Itaipú. Y ahí quiero destacar, por ejemplo, que en el caso de Itaipú ha habido una mejora fenomenal comparando Itaipú con Yacyretá. Cuando se firmaron los dos tratados en el año 73, había una diferencia de 1:11 en términos de compensación por cesión de energía. Es decir, Yacyretá era 11 veces mejor para Paraguay en términos de compensación por cesión de energía. Hoy día Itaipú le supera. Antes, cuando se firmó el tratado, se tenía que pagar $0,3 por cada megavatio hora cedido a Brasil. Hoy día ese valor se ha multiplicado por 40. $12 por cada megavatio hora. ¿Y eso gracias a qué? Gracias a negociaciones sucesivas. No podemos decir que tuvimos mejores o no tan buenos negociadores, pero yo diría que malos no fueron, porque de cierta manera el resultado es muy positivo en términos de rentas. Es decir, esa compensación por cesión de energía, crecer 40 veces, 40, estamos hablando no de 10 veces ni de 3 veces más, 40 veces. Una parte se debe a los ajustes del dólar, por cuestiones de inflación del dólar mismo, una corrección monetaria, pero la mayor parte se debe a lo que se llama el factor de multiplicación, que tuvo 3 grandes ajustes. Cuando comenzó a operar Itaipú a mediados de la década de 1980, y que se multiplicó por 3,5 primeramente y después por 4 la compensación, los royalties, etcétera. Y después, en la época de Nicanor, Duarte Frutos y de Lula, cuando se firmó un acuerdo en diciembre del año 2006, que se multiplicó por 1,27, ese valor llegó a ser 5,1 el factor de multiplicación, y después el famoso acuerdo Lula-Lugo, cuando ese factor de multiplicación se multiplicó 3 veces más, de 5,1 a 15,3. Entonces, hoy día, Itaipú representa, solamente en términos de cesión de energía, $300 millones anuales, aproximadamente, ¿no? Solamente en compensación por cesión de energía. Además de los royalties, unos $250 millones más. Además de lo que recibe la ANDE en términos de utilidades y de supervisión, serían unos $45 millones más. Además de los sueldos de los funcionarios de Itaipú y de los contratos que se realicen con empresas de Paraguay, que serían más o menos unos $350 millones más. Entonces estamos hablando de una fuente de recursos financieros que son muy importantes, ¿no? Mucho más allá de los proyectos sociales que eran del orden más o menos de unos 50, 80 millones de dólares, que hoy día mucho más, eso podríamos discutir en algún momento, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que eso es lo que le da sentido al debate, diríamos así, en Itaipú, que es porque genera muchos recursos financieros. Uno podría discutir, podrían ser más, sí, podrían ser más, pero fueron menos. Pero la historia nos dice que fueron menos y que hoy día son más. Es decir, hubo una mejora en esos valores, como le digo, desde 0,3 a $12 por megavatio hora, ¿no? Es decir, eso es es el resultado de un proceso donde uno puede notar, diríamos así, decir, bueno, no se negoció tan bien, pero uno no puede decir que se negoció mal, porque aumentaron los valores, ¿no? Profe. A ver, yo creo que tiene mucho que ver con lo que estaba planteando el ingeniero en el sentido del potencial económico, el potencial energético y toda la riqueza que significa Itaipú, y eso hace o que se construyan discursos, narrativas que se instalan sobre nosotros desde su importancia, ¿verdad? Creo que históricamente se direccionó como un discurso en relación a Itaipú y al peso que tiene para los paraguayos y las paraguayas, que no nos permitió en ningún momento tomar conciencia de toda esa riqueza. Es parte de nuestra identidad, pero eso que plantea, esa contradicción, ¿verdad? Y creo que eso es intencional, porque
si bien coincido en que Itaipú generó y nos sigue generando, como dice el ingeniero, muchas oportunidades y resolviendo un montón de necesidades en Paraguay, no es ni cerca de lo que podríamos ser, ni le estamos sacando ni cerca de todo el jugo que le podríamos sacar a Itaipú, ¿verdad? En ese sentido, Itaipú ha permitido, o el manejo, la perspectiva, la visión que tenemos de Itaipú, no nos ha permitido a nosotros generar ese desarrollo, sino que ha mantenido un status quo en un país que en 50 años sigue casi con el mismo modelo productivo, con las mismas opciones productivas. Entonces, ¿cuál es la diferencia con o sin Itaipú? Sin Itaipú estaríamos peor, creo que todos coincidimos, ¿verdad? Pero Itaipú tendría que haber significado otro modelo productivo paraguayo, ¿verdad? Y esa forma de construir, creo que la dictadura, y ahí hay un rol de los historiadores, yo vengo del área de ciencias sociales, me encantaría poder tener tiempo para estudiar cómo se fue construyendo también esa narrativa patriótica en torno a Itaipú, que le vació de contenido también, ¿verdad? No nos permitió entender las oportunidades. Y en torno a todo este debate de lo que se ha conseguido en las negociaciones en los 50 años, el movimiento social, las organizaciones referentes importantes de la historia paraguaya han planteado críticamente esas ganancias también como unas pérdidas, ¿verdad? O sea, hay investigaciones claras de cuánto podríamos estar recibiendo en este momento en una negociación diferente. Hace unos días Ramón Casco sacaba en ABC este dato del promedio de generación económica por excedente energético por megawatt, $4.26, 20 y algo dólares el megawatt hora, es lo que sacamos nosotros en estos casi 50 años vendiendo nuestro excedente al Brasil, o sea, en esa idea de la compensación. $4.20 y algo del megawatt, es absurdo el precio. Ahora, ¿cómo explicamos eso? ¿Quiénes fueron nuestros negociadores? Ahí yo no estoy tan de acuerdo con el ingeniero y creo que es clave. O sea, ¿cuál fue el costo real que implica para Paraguay tener esos ingresos que estamos celebrando como un logro, pero que parece una migaja en comparación de lo que podríamos estar sacando en este momento, vendiendo a precio mercado esos megawatts? Hay que discutir la cuestión política, estoy de acuerdo, pero es poco, ¿verdad? Y creemos que en vez de beneficiarnos a todos y tener un debate social y posicionar y generar estas ganancias que se puedan distribuir al pueblo paraguayo, quienes han negociado en torno a sus intereses corporativos. Y eso queda clarísimo con la deuda que no investigamos, queda clarísimo cómo se aceptan este tipo de precios, quedan clarísimos con la poca información que tenemos en torno al acta bilateral y ese acuerdo que se intentó hacer bajo la mesa donde íbamos a entregarle a Aleros energía, pero no. O sea, todo como muy turbio, como que muy poca información que podamos decir. Lo cual nos indica que acá hay pocas personas que están sacando provecho en relación a Itaipú y que toda esa riqueza y todo ese potencial energético, económico y ambiental que genera Itaipú realmente no está siendo para todos y todas, ¿verdad? Entonces eso, para poder sostenerse con el tiempo, precisa de un discurso histórico que no nos permita a nosotros apropiarnos, ¿verdad? Eso. Ahora quiero ir a la reunión que mantuvieron ayer el presidente Peña y el presidente Lula da Silva. Bueno, no, entiendo que es la primera reunión oficial, si bien el presidente Peña ya en su calidad de presidente electo había visitado, había tenido reuniones con Lula, esta fue la primera reunión. No hubo resultados con respecto a la tarifa. O sea, hay dos temas, diríamos, con Itaipú, la tarifa y la renegociación del anexo C. ¿Cómo se complementan esos? ¿Tiene que ser por separado? ¿Cómo es? Para que entiendan que el tema de Itaipú es demasiado técnico. Entonces, decía, no hubo acuerdo sobre la tarifa. Santiago Peña vino con las manos vacías. ¿Es así o no es tanto así, profesor? Sí, gracias. Primero quería, sobre una cuestión que colocó la profesora, ¿no? Sí. Una información para los televidentes y para nosotros, ¿no? En este momento, la energía paraguaya para Brasil es del orden de $42 el megavatio hora. La tarifa de mercado, en el mercado libre de Brasil, el precio, vamos a decir, de esa energía es del orden de $30. Es decir, que en este momento la energía paraguaya de Itaipú vale mucho más que el famoso precio de mercado. Por eso hay que tener mucho cuidado en discutir ese tema del precio de mercado. Pues es un tema muy técnico, ¿verdad? Y a veces los puede perjudicar.
¿no? Es decir, si estuviésemos cobrando el precio de mercado, estaríamos cobrando 30. Y estamos cobrando $42, que serían $30 más o menos por megavatio hora, que sería la tarifa Itaipú, más los $12 por megavatio hora, que sería compensación. Es decir, hay que tener en cuenta sobre los datos técnicos, ¿no? Nosotros en la ciencia nos basamos en hechos y en datos técnicos, ¿no? Con relación a que yo no creo que haya venido con las manos vacías, ¿verdad? Por eso porque planteaba como el objetivo fue presentar una posición paraguaya que iría al más alto nivel, al irse el presidente con 4 ministros, ¿verdad? Y 3 de ellos hacen parte del Consejo. Estábamos llevando una posición nacional, es decir, esto es lo que nosotros queremos de esta negociación de la tarifa, ¿no? Porque y ahí hay que aclarar muy bien, son 2 estadios diferentes, ¿no? Estamos en este momento, desde ya antes del año 2023, ya en el año 2022, hasta que se negocie, diríamos así, el nuevo anexo C, estamos en un periodo de transición, donde las estrategias no necesariamente van a ser iguales a las estrategias de la propia revisión del anexo C. Son 2 estadios diferentes que necesitan de estrategias diferentes, ¿no? En este momento, la posición paraguaya oficial es extraer de la tarifa de Itaipú la mayor cantidad de renta posible. Renta justamente para invertir en el sector eléctrico, en la ANDE, renta para los proyectos sociales, para los proyectos de salud, de educación, es decir, una renta adicional a lo que determina el tratado. El tratado prácticamente nos encasilló en una renta, diríamos así, que se llaman royalties, que hoy están definidos, eso no cambia, solamente se reajusta con el factor de ajuste del dólar, ¿no? La misma cosa hoy día, la compensación que se ajusta en este momento con el costo del dólar, es decir, con la devaluación del dólar, ¿no? Estamos hablando de rentas adicionales, ¿no? Y esa es la cuestión de la tarifa actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento el costo del servicio de electricidad de Itaipú es bajísimo. Si nosotros nos guiásemos por el anexo C actual, para tener una idea, ese costo, esa famosa tarifa Itaipú sería de $9 el kilovatio por mes, porque en Itaipú se contrata potencia, ¿no? $9. Fíjense bien, por cada dólar adicional a los $9, que sería el costo del servicio de electricidad, ¿no? $9 por kilovatio mes, ¿no? Por cada dólar adicional que se consiga en una negociación, eso representa un excedente económico de $150 millones, que proviene 4 partes del consumidor brasileño y 1 parte del consumidor paraguayo. Cuando se divide, eso significa que para los paraguayos, que por cada dólar que ponemos en esa maquinita, salen $2,5 inmediatamente. No sé si se entiende, ¿no? Es decir, se genera un excedente económico que proviene de la tarifa, ¿sí? Por cada dólar adicional a $9, en el orden de $150 millones, que se distribuyen $75 millones para Paraguay y $75 millones para Brasil. Partes iguales. En partes iguales. Ahora, ¿cómo se juntaron esos $150 millones? Se juntaron con 4 partes de Brasil y con 1 parte de Paraguay. Es decir, la contribución a esa bolsa es 4 veces superior del bolsillo brasileño. Si nosotros mantuviésemos la tarifa actual, que es de $16,71, es decir, más o menos casi más de $7 por arriba de $9, si se consiguiera mantener esa tarifa, estamos hablando de excedentes de $1.000 millones, de los cuales $500 millones serían para Paraguay y $500 millones para Brasil, por fuera de los beneficios del tratado, ese de los royalties, la compensación por servicio de energía, fuera eso está garantizado. Además de eso estamos hablando de recursos adicionales. Si se considera $500 millones de recursos adicionales, significaría eso la mayor cantidad de dinero adicional que se obtendría de Itaipú
para invertir en Paraguay, ¿no? Eso manteniendo la tarifa. Lo que el gobierno pretende es maximizar eso, que no sean 500, que sean 600, 700, 800, inclusive llegar hasta 1.000 millones de dólares. Pero hay un problema. Nosotros, paraguayos, aceptamos reducir la tarifa en años anteriores, de 22,6, aceptamos en el año 2022 a reducir a 20,75 y después a 16,71. Subir la tarifa es difícil porque nosotros ya perdimos un terreno en esas negociaciones anteriores de los años 2022 y 2023. Subir la tarifa es muy difícil, pero subir la tarifa sería maximizar, es decir, por encima de los 500 millones de dólares que se obtendrían manteniendo la tarifa de 16,71. ¿no? ¿Qué es lo que se cobra hoy? Y es lo que se tiene hoy día, claro. Pero hoy día están sin tarifa. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con la negociación de la tarifa 2024? Es maximizar esos beneficios para el Paraguay y obviamente para el Brasil. Pero, ¿dónde está el chiste? Es que para esos excedentes económicos el pueblo brasileño coloca más de 100 millones de dólares, 120 millones de dólares, nosotros colocamos 30 millones y obtenemos 75 millones. Es decir, por cada dólar, sí, ¿no? Adicional. Quiero parar ahí, profesor, y sí, porque tengo que hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a seguir con este tema. Bien, volvemos aquí en contexto con nuestros invitados, los profesores Ángeles Ferreira y Victorio Auxilia, hablando de este tema Itaipú. ¿Qué dijo textualmente Lula ayer en la conferencia de prensa que daban con el presidente Santiago Peña? Él dijo, yo dije a mi compañero que vamos a rediscutir la cuestión de las tarifas de Itaipú. Nosotros tenemos divergencia con las tarifas, más estamos dispuestos a encontrar solución conjuntamente en los próximos días. Vamos a volver a hacer una reunión. Yo tengo mucho interés en que eso sea hecho lo más rápido posible y que la gente pueda trabajar para presentar una solución definitiva de nuestras relaciones entre Paraguay y Brasil. Y también dijo que Brasil tiene la obligación de contribuir para que Paraguay pueda utilizar todo su potencial de Itaipú para el crecimiento del Paraguay. Eso fue lo que dijo Lula. Lula es una figura muy importante en nuestro relacionamiento y sobre todo con el tema de Itaipú. No sé si usar la palabra generoso, solidario, hablando históricamente, desde la época de Nicanor, pasando por Lugo, y en este desafío que se tiene, que es la renegociación del tratado, porque anteriormente discutíamos la tarifa nomás, ¿verdad? Ángeles. Por un lado, sí, uno podría plantear, porque Lula viene de un sector que tiene un discurso de América Latina, por así decirlo, y un proyecto político que tiene una posición crítica de posicionar un poco el desarrollo de nuestros pueblos, ¿verdad? Por otro lado, para nosotros nos quedaba claro, y poco respondiendo también a la pregunta anterior, que Brasil tiene intereses concretos y no es solo Lula el que está negociando con Paraguay, ¿verdad? Y un poco la pregunta que nos quedaba a nosotros, porque venimos de 2 años de un supuesto debate en torno a la tarifa como un tema central de discusión, y algo que nos queda muy claro es que no se está discutiendo la tarifa, y la tarifa no es el debate central. Puede generar mayores ingresos, pero si no tenemos control para qué son mayores ingresos, no sabemos cómo o quiénes se van a direccionar, podría ser contraproducente incluso. Acá hay otros temas que entendíamos nosotros, se están discutiendo con Brasil y tiene que ver con esa agenda que se cruza entre Paraguay y Brasil. Y un poco el ejercicio de esta mañana que veníamos haciendo con los miembros de la campaña es cuáles son esos otros temas. Le teníamos al ministro de Economía y a nuestro canciller hablando, al mismo tiempo que aclaraban la conversación del lunes con Lula da Silva, hablando del comercio, hablando de las maquilas, hablando de la cadena de producción. Entonces, indica que esa conversación estuvo acompañada con esta conversación más comercial, ¿verdad? Recordemos a Fabián Cáceres, que estuvo hablando denunciando en el 2019 que en el marco del acta bilateral se había discutido también los autopartes, ¿verdad? O sea, la agenda de Itaipú no se habla solo de Itaipú. No se reduce a Itaipú.
Y entonces era el ejercicio bueno, ¿y cuáles son los temas? Y realmente, ¿cuál es el tema principal de la agenda política en el contexto actual con el Brasil? Y el contrabando y el narcotráfico. Entonces creemos que ahí también se pueden dar esos elementos de debate. Y viendo lo de Ecuador, es importantísimo que se estén dando estos temas y habría que discutir toda la sociedad paraguaya qué está pasando y qué está pasando en la relación Paraguay-Brasil en el avance de estas agendas, ¿verdad? Santiago Peña mencionó el rol de Paraguay en el Mercosur y el rol del Paraguay en las negociaciones con la Unión Europea, de la región con la Unión Europea. Entonces hay que entender que en el marco de Itaipú se abordó una agenda de intereses mucho más grandes que Itaipú, o que acompañan a Itaipú, porque Itaipú no para nada pequeña, todo lo contrario. Y esa es un poco nuestra preocupación e incluso esta posición un poco de denuncia, ¿verdad? Se está entendiendo lo importante que es Itaipú para Paraguay y lo central que es para nuestro desarrollo, o se está utilizando una vez más a Itaipú como una moneda de cambio para intereses corporativos y de agendas del contexto actual, ¿verdad? Porque la historia es repetida. Llegamos a este año sin un precio de la tarifa, una supuesta diferencia entre ambos países que la verdad como que hace ruido, ¿verdad? Mismo discurso, misma narrativa. Entonces este ejercicio un poco de pensar esos intereses que acompañan, que hace de específico a este contexto y a estos actores que son muy distintos a los actores anteriores, por más que sean del mismo sector, ¿verdad? Entonces, para nosotros es importante denunciar eso, ¿verdad? Ampliar la mirada. Uno cuando va a negociar no se centra en el punto específico, sino mira el contexto y todo lo que está en juego alrededor, ¿verdad? Y ese es un ejercicio que tenemos que hacer como paraguayos y paraguayas, porque la agenda con Brasil no es solo Itaipú, y los intereses de Brasil sobre el territorio paraguayo es mucho más amplio. Y ahí, si bien hay elementos que nos permiten pensar a Lula como un compañero con el cual avanzar, hay elementos también con el que uno tiene que estar alerta, que uno tiene que estar atento. No es el mismo Lula da Silva que en el periodo anterior, en donde tenía un contexto regional distinto, un mundo que no estaba tan claramente en crisis energética, un Brasil que no estaba tan claramente en crisis económica también, ¿verdad? En donde no tiene un Congreso a su favor. Entonces, todas estas cosas hay que posicionarlas, y para nosotros eso es fundamental en este momento. No lo entendimos como un avance positivo. Lo del lunes se vuelve a patear a una próxima reunión. Recuerden que en octubre íbamos a tener supuestamente el inicio, se volvió a patear, volvemos ahora. Perdón que diga patear, pero como se vuelve a pasar, ¿verdad? Claro. Pero nada, creemos que es momento de ampliar esa mirada, volver a discutir cómo estamos entendiendo Itaipú y cuál es el rol que queremos que juegue Itaipú. Queremos de verdad que sea la oportunidad histórica de poder usar esa energía para el desarrollo nacional, tener políticas de producción en Paraguay, que esa renta entre, o que se siga manteniendo lo mismo. Ahora se negocia unos cuantos, crece un poco más el ingreso con la tarifa, tenemos poco más de ganancia y celebramos, pero no tenemos control de esa ganancia, no tenemos energía para el desarrollo nacional. Estaba investigando el sector manufacturero hace poco en una investigación sobre todo el sector de la metalúrgico paraguayo. No hay política que acompañe a la producción de bienes de capital en Paraguay. Para la importación tenemos un montón, sobre todo para esos sectores, ¿verdad? Sectores que están importando desde el Brasil. Esas son las agendas que tendríamos que acompañar en el debate en torno a Itaipú con el Brasil. Porque si no nos perdemos también, ¿verdad? Y entendemos como ganancia cosas que son menores para todo lo que podría estar ganando en este momento Paraguay. Y eso me parece así súper importante. Me gustaría hacer una aclaración, una preocupación en torno a esta aclaración que decía el ingeniero, de cuánto pone económicamente Brasil y cuánto pone Paraguay, porque a mí sí me preocupa, y eso me parece un debate tan necesario en Paraguay, que entendamos que nuestro 50% de energía nos pertenece. No es que Brasil está pagando por nosotros el 50%, el excedente que utilizamos, nos está pagando lo que nos corresponde por nuestro 50% de energía. Entonces no es que Brasil no está comprando, Paraguay pone lo que gana de esa compra, y eso es importante entender, porque si no nos perdemos y pensamos que
como no utilizamos ese 50%, lo que no utilizamos le pertenece al Brasil y Brasil está poniendo económicamente. No, porque ningún negocio funciona así. O sea, si yo soy propietaria y empiezo a vender botellas de agua, lo que genero de ganancia, por más que me compre Stella, es mi ganancia. Y si yo vuelvo a aportar, aporto de mi ganancia de lo que me compra Stella. Y eso me parece súper importante porque nos olvidamos el factor soberano de que el 50% nos pertenece. Entonces somos nosotros y nosotras los que estamos poniendo ese capital sobre Brasil, sobre Itaipú, y ese capital que nos reingresa en todo caso, ¿verdad? Por nuestra comercialización o por nuestro uso nacional. Nos encantaría tener esa perspectiva soberana para poder entender también cómo negociar con el Brasil, porque si no seguimos negociando sin apropiarnos de lo nuestro, de nuestro 50% y de nuestra agenda de desarrollo para poder tener un plan en relación a Itaipú, ¿verdad? En ese sentido, la renegociación del anexo C, un poco más allá de la discusión sobre la tarifa, el tema Itaipú es tan técnico, es tan difícil, ¿verdad? Pero si ustedes tuvieran que definir y explicarnos a quienes entendemos poco este tema, ¿qué es lo que Paraguay tiene que posicionar en la renegociación del anexo C, que no tiene hoy y tiene que tener para entenderlo mejor? Bueno, hoy Paraguay no tiene, no sé qué, la venta libre de su energía, no sé. Entonces, en la renegociación debería establecerse eso. ¿Qué tiene que defender Paraguay en la renegociación del anexo C? ¿Qué debe posicionar que no tiene hoy, profesor auxiliar? Bueno, antes un poquito voy a responder a la profesora no, me encanta Ángeles, eso, porque la idea es también que usted interactúe. Sí. Bueno, yo creo que no hay dudas de que el 50% de todo lo que produce Itaipú es nuestro, ¿no? Eso está en el tratado y en todos los documentos que provienen del tratado. De eso no hay duda, ¿no? Y la apropiación nuestra en cuanto a energía se da en la medida que nuestro mercado eléctrico crece y que contratamos más potencia, energía de Itaipú. Es decir, es un constructo, ¿no? Eso se complementa con una apropiación de renta, que sería el tema de la compensación por exceso de energía y la propia venta de la energía de Itaipú. Nos viene renta de la compensación y nos viene renta, diríamos así, de la propia tarifa. Doble renta nos viene en ese sentido, ¿no? De eso nunca se ha renunciado y no hay duda de ello, ¿no? Yo creo que eso es importante que sepamos que nunca hubo duda, ¿no?, sobre lo que está escrito en el tratado, sea respetado, ¿no? Con relación a la lectura que se hace de la reunión de ayer, mi visión es bastante diferente a la de la profesora Ángeles, conociendo la cultura brasileña, ¿no? Yo estuve 12 años estudiando en Brasil, ¿no?, haciendo mi doctorado y maestría, inclusive mi grado, ¿no? Conozco bastante bien la cultura brasileña y a Lula y todo lo que sería el movimiento en su momento, en la década de los 80, después Partido de los Trabajadores, PT, porque eran compañeros míos los que fundaron prácticamente el PT en São Paulo, ¿no? Y yo creo que hay dos aspectos muy positivos que yo rescato de la reunión de ayer, si bien no se obtuvo lo que a lo mejor se quería obtener, ¿no?, todo lo que se quería obtener, que sería las relaciones excelentes entre los presidentes y con un presidente, en el caso Lula, bastante solidario con Paraguay históricamente, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy importante porque no hay resultados positivos si el ambiente de negociación es malo. Entonces, ese ambiente yo creo que a nivel de presidente está garantizado, ¿no?, esa empatía. Ningún presidente está obligado diplomáticamente a hablar bien del otro. El elogio de Lula hacia Santiago Peña, que es recíproco, ¿no?, esa admiración recíproca de ambos presidentes, yo creo que es muy importante. La otra cuestión que se ha rescatado con la visita del presidente Peña al presidente Lula el día de ayer es que yo creo que se ha conseguido subirle nuevamente al presidente Lula al barco de las negociaciones. En los últimos meses, prácticamente el tema de Itaipú estuvo fuera de la agenda de Lula, porque Lula tiene otros 500 o 1000 asuntos que atender en su país, que es un país bastante complejo, ¿no? Entonces, subirle al barco de las negociaciones, comprometerle prácticamente, porque él dio un compromiso, él habló de un compromiso de venir a Asunción y resolver este tema, yo creo que es muy importante, ¿no? En un proceso de negociación, justamente es un proceso, no, las cosas no se resuelven, claro, de un día a la noche, ¿no? De la noche al día, ¿no? Es decir, es un proceso que lleva tiempo, ¿no?
Y allí vamos a lo que sería el siguiente estadio, que sería la revisión del anexo C. Hay que recordar que el anexo C está muy centrado en las condiciones comerciales, es decir, cómo se forma la tarifa, o sea, la tarifa o el costo del servicio de electricidad de Itaipú, ¿verdad? Y cómo se distribuyen esos beneficios entre los dos países, incluyendo el tema de la compensación por exceso de energía, que no hay que olvidar, eso también está en el anexo C, ¿no? Muy bien. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que apuntar siempre a tener, en primer lugar, una energía a un costo accesible para nosotros. Es decir, en el futuro, ¿no? Nosotros necesitamos tener una tarifa que sea accesible. Es decir, no podemos pretender tener una tarifa muy elevada a futuro. Una tarifa que podamos pagar nosotros, ¿no? Es decir, la ANDE va a estar obligada en el futuro a comprar cada vez más energía de Itaipú. Garantizar recursos financieros a futuro, inclusive de los royalties, ¿no? De lo que le corresponde a la ANDE. Y allí habría que hacer crecer tal vez esos valores de resarcimientos y de utilidades que hoy día he mencionado son de los 45 millones de dólares que recibe la ANDE. La ANDE podría recibir más, recibir 150 millones de dólares, porque la ANDE invertiría ese dinero fresco en infraestructura, que es algo necesario para el país. Entonces deberíamos apuntar eso, y eso puede estar en la tarifa, y podríamos tener inclusive valores inferiores a la tarifa actual que nos posibiliten esa virtud de tener más recursos para la ANDE, ¿no? Entonces, tener más recursos en royalties, tener más recursos para la ANDE, para el sector energético, porque vamos a necesitar cada vez más recursos en el sector energético. Cada vez más recursos financieros. ¿Por qué? Hasta ahora nosotros nos olvidamos de generación. Hecha Caraí, claro, con Itaipú y Yacyretá teníamos resuelto los 40 años, pero esa energía, esa potencia, esa energía, tiene un límite, y dentro de unos 7, 8, 9, 10 años ya vamos a tener problemas de generación. Necesitamos dinero, recursos, capacitación, formación, etcétera, para poder hacer frente a desafíos en la generación de energía eléctrica diversificada, ¿no? Tarifa accesible, garantiza recursos. Después. Además, el tema de la soberanía, si se quiere llamar así, ¿no? Es decir, el de poder vender esa energía a otros países, ¿no? Yo creo que eso sería muy bueno también. Es decir, esa cuestión yo creo que es inclusive atendible, ¿no? La pregunta es ¿a quién? Claro. Y a quién nos pague, ¿no? Nosotros tenemos conexiones con Argentina y tenemos con Brasil, interconexiones eléctricas, ¿no? Hay que recordar que nuestra energía en Itaipú, si queremos nosotros transferirla a un país como Uruguay o Chile, debemos pasar por territorio de otros países, claro, por redes eléctricas de otros países. Y nosotros no tenemos un tratado de interconexiones eléctricas a nivel de Cono Sur o de Mercosur o inclusive de Sudamérica, ¿no? Se intentó, no se consiguió, ¿no? Entonces estamos un poco ahí prisioneros en nuestros países limítrofes, ¿no? Argentina, Brasil, y con Bolivia no tenemos interconexión. Y tenemos todo el Chaco, hay 800 kilómetros para hacer una línea de transmisión carísima, y bueno, tenemos un histórico. Tenemos un histórico de relaciones con Argentina que habría que revisar, de pagos y ver qué nos conviene hacer. Tenemos un histórico de relaciones con Brasil, entonces habría que ver entonces cómo manejar esa disponibilidad libre de energía, que yo creo inclusive es factible llevarlo a cabo. En el acuerdo Lula-Lugo había una cláusula que decía que ambos países se pondrían de acuerdo para ambos países, a través de la entidad binacional, ver dónde podrían colocar la energía excedente, digamos, lo que se podría generar a más y que no se genera, ¿verdad? La disponibilidad, y que podría venderse a otros países. Yo creo que hay una apertura con relación a eso, y creo que es, diríamos así, importante conseguirla, pero hay que ir un poco más allá, o si no queda un discurso totalmente retórico y político, claro, ideologizado, en el sentido de que vamos a conseguir tal cosa, vamos a resolver problemas del mundo. No es así. En la ciencia hay que ir a los hechos, a estudiar, bueno, ¿dónde vamos a colocar esa energía? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A qué precio? ¿A qué costo?
porque hay que construir redes para realizar ese tipo de interconexión eléctrica. Eso es un costo, es de inversión. Hay que tener reglas claras para poder tener un mercado regional, ¿no? Entonces hay un montón de tareas que son nuestras. Ahí voy a una cuestión interesante. Tenemos una costumbre nosotros, humanos tal vez, de culpar siempre al vecino. Es la planta del vecino la que ensucia mi patio. Es por culpa del vecino que no puedo salir. Es por culpa del vecino. Bueno, hay que ver cuestiones que nosotros tenemos, tareas nuestras que hacer. Perfecto. Y separar muy bien lo que es la relación bilateral y la cuestión interna. Mencionarle al profesor Fabián Cáceres, ¿no? Y el tema, por ejemplo, de la transparencia en el uso de los recursos. Es muy importante. Si tenemos 500 millones de dólares o 600, es importante, pero necesitamos hacer la supervisión, el control social de dónde se coloca ese dinero. Así es. Me queda un minuto para Ángeles. Los 3 puntos principales para nosotros tiene que ver con la soberanía energética, que tiene que ver con poder utilizar esos 50%, sea para comercializar, que sabemos hay experiencia, hay antecedentes y hay posibilidades reales de llevar a cabo, y que también tendría que ser cómo utilizar esa energía. Ahí coincido, esa es una tarea nuestra. Cómo utilizamos, cómo movilizamos industrialmente nuestro país con esa energía económica que tenemos. La segunda tiene que ver con la posibilidad de mayor renta económica desde Itaipú, que no tiene que ver solo con generar la tarifa. Sabemos que los proyectos sociales van creciendo anualmente su presupuesto en los últimos años. O sea, se está generando desde esa tarifa baja de 9 con algo, fondos necesarios. Hay que revisar la estructura de la represa para poder sacar provecho real de esos fondos económicos, que tiene que ver con el tercer punto que creemos que hay que posicionar, que tiene que ver con el poder en Itaipú. Cómo estamos manejando, qué tan vinculado está Itaipú con nuestra estructura de gobierno interno, cuál es el control que tenemos de esos fondos. Este es un momento clave para discutir nacionalmente sobre eso. Si no nos importa, Estela, si tenemos más dinero, si no tenemos más, si no hay control, no podemos entrar ni a las actas ni a revisar cómo se toman las decisiones actualmente, entonces no tiene sentido. Esos son los 3 principales puntos, y el primer desafío, coincido, tiene que ver con nuestros representantes tienen que poner a Paraguay en el centro, no sus intereses corporativos privados en el momento del debate. Bien, les agradezco muchísimo, Ángeles Ferreira y Victorio Auxilia. De esto, por supuesto, vamos a seguir hablando porque apenas empezó. Les agradezco muchísimo su participación. A ustedes les pido que sigamos porque este programa va a las 8:30. Y a partir, este es un tema nada más, y el siguiente vamos a hablar de Paraguay en el mundo, y para ello invitamos a Julieta Eduban. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y especialista en Relaciones Exteriores en Paraguay. ¿Cómo está posicionado hoy Paraguay en el mundo? De eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Bien, y ahora ya son buenas noches, seguimos aquí en Contexto. Y bueno, para continuar, este tema de Itaipú, la reunión del presidente Peña ayer con el presidente Lula, este arranque de las negociaciones sobre el tema de Itaipú. Y bueno, ahora vamos a hablar del posicionamiento de Paraguay en el mundo. Y para ello invitamos a Julieta Eduban. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y especialista en Relaciones Exteriores de Paraguay. ¿Cómo estás, Julieta? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, un placer, no, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos, Julieta. Bueno, en primer lugar, siempre quiero presentarle a los invitados, a las invitadas, a nuestra audiencia. Yo la conocía a Julieta en Twitter, me parecían muy interesantes los análisis que ella hace sobre Paraguay especialmente. Sos especialista, sos argentina, pero especialista en relaciones exteriores de Paraguay. Así es, viví la mitad de mi vida en Paraguay y la otra mitad en Argentina. Me especialicé allá y también en España, pero trabajo con temas de Paraguay porque es lo que más me gusta y creo que es más necesario también. Hay muy poca gente que trabaja política exterior paraguaya y es un tema que está muy olvidado, que la gente no le presta tanta atención, y es un tema clave también dentro de la política, cómo inciden los gobiernos, cómo se posiciona el Estado paraguayo frente al mundo. Es un tema que me parece muy relevante y es muy importante también que haya estos espacios de difusión también para hablar un poco de esto. Y a propósito de ese tema, ¿cuál es la posición de Paraguay en el mundo? O si quisieras empezar por la región o en el mundo, es un gran desconocido. ¿Qué es Paraguay en el mundo?
Sí, es tal cual. Paraguay es un país que se escucha muy poco, está muy invisibilizado. Creo que tiene que ver mucho también con la política que hace Paraguay, pero también porque es un país pequeño dentro de lo que es todo el sistema internacional. Está posicionado entre dos países grandes de Sudamérica, que también lo invisibilizan un poco, pero tiene algunos factores que hacen que sobresalga. Vemos a Paraguay en el Mercosur, que en los espacios regionales es muy importante, que Paraguay participe para elevar la voz, para también unirse con otros países de la región, que se escuche cuál es su posicionamiento en el mundo. Bueno, es un gran exportador que a nivel internacional es muy relevante, a nivel energético en la región. Paraguay tiene ciertos factores en los que brilla. Y también en política exterior vemos algunas cuestiones, por ejemplo, de reconocimiento a Taiwán, que lo hace sobresalir completamente a Paraguay dentro del mapa de todo el orden, teniendo en cuenta lo que está pasando ahora en el mundo, que está cada vez más revolucionado. Vemos un sistema internacional que tiene unas características que está cambiando, todas estas características, es cada vez más entrópico. ¿Qué significa esto? Significa que el sistema internacional está más desordenado que antes. Cuando uno estudia relaciones internacionales hay muchas teorías sobre el sistema internacional, cómo lo entendemos, pero en general coinciden en que mientras más desordenado esté el sistema internacional es más difícil de actuar. Entonces, ahora vemos que hay una difusión de poder cada vez más grande. Antes teníamos a Estados Unidos, por ejemplo. Está más atomizado, diríamos. Sí. Teníamos bloques, ¿no? Sí, en la Guerra Fría tenemos bloques, después teníamos a Estados Unidos, en un mundo unipolar, y ahora cada vez vemos que hay una competencia, una transición de poder. Todo lo que siempre escuchamos de esta disputa entre Estados Unidos y China se debe a esta transición de poder. Tenemos un poder hegemónico, que era Estados Unidos, que todos conocíamos, y de repente empezó a aparecer un actor cada vez más relevante, fue China. Y ahora se están disputando en un montón de espacios esta hegemonía en el mundo. Y resulta interesante porque parece que Paraguay puede resultar irrelevante en esta disputa global, pero no, tiene estas cosas como el reconocimiento a Taiwán, la parte comercial, la participación en bloques comerciales o políticos en la región, que bueno, le dan un poco su lugar en el mundo. Aquí está como muy claro el posicionamiento a favor de Taiwán, pero de un tiempo a esta parte, hace 10 años más o menos, empezó el debate increíblemente desde el sector económico, porque Paraguay siempre estuvo marcado un poco por la política exterior de Stroessner, con el relacionamiento con Taiwán, siguió eso sin discusiones, pero el sector agroexportador empieza a posicionar la idea esta de tener relaciones diplomáticas con China. Y bueno, acá siempre fue como muy ideológico, y China así no, porque son comunistas, ¿verdad? Y cuando este debate empieza a posicionarse desde el sector más conservador políticamente hablando, pero que quería negociar con China, entra un poco en discusión. No varía la posición de ningún gobierno hasta ahora con respecto a la decisión de apoyar a Taiwán, pero se posicionó también el debate de tener relaciones diplomáticas con China. Sí, es así, es muy interesante eso, cómo desde el sector privado, el sector económico que está potenciando al país de alguna forma, empieza este debate, a abrirse este debate sobre Taiwán. Y esto en realidad tiene un correlato con la política exterior de los últimos gobiernos, que se está centrando mucho en esto, en una política comercial. Todo lo que se hace alrededor de la política exterior está muy centrado en la política comercial, en abrirle mercados a los productores nacionales, la colocación de productos, nuevos aliados que de repente antes no habíamos escuchado, de repente en Medio Oriente comienza a escucharse mucho en Paraguay. Todo lo que tenga que ver con la búsqueda de inversiones para sustentar de alguna forma las políticas domésticas de Peña, la búsqueda de mayores empleos, de mitigar un poco la pobreza, todo eso tiene su correlato que puede tener en política exterior de, bueno, vamos a buscar inversiones afuera, vamos a buscar nuevos socios, nuevos productos. Entonces vemos cómo está pujando mucho el sector privado, el sector agroexportador, agroganadero exportador, en política exterior. Y ahí se abre también ese espacio de Taiwán, ese cuestionamiento que antes no había, porque era un debate ideológico, y de repente
el debate ideológico ya no tiene tanto sentido, hace muchos años que ya no tenemos dos bloques, no está más la Unión Soviética, el comunismo dejó de ser fantasma que era, y fue todo evolucionando a un punto en el que en una política exterior más desideologizada, ya estos sectores empiezan a tener una voz y empiezan a pujar un poco. Igual coincido con vos, no creo que Paraguay cambie el reconocimiento y el apoyo a Taiwán, por lo menos por ahora. Hay muchos factores internos y externos que están limitando también eso. Y además, para llegar a un punto de cambiar el relacionamiento, creo que hay que hacer un análisis, una evaluación profunda y todavía no sé si estamos en ese punto. Ahora, ¿ves, Julieta, que como estudiosa de las relaciones exteriores de Paraguay, hay cambios significativos en la política exterior paraguaya? ¿Ves que haya diferencia? Bueno, la particularidad que tenemos en Paraguay es que si contásemos desde la caída de la dictadura, tuvimos un solo gobierno no colorado, ¿verdad? Y encima que terminó mal. Entonces, ¿hubo cambios o no hay cambios significativos? Yo creo que sí, contamos desde el retorno de la democracia hasta ahora. La primera década y un poquito más, la política exterior fue una política exterior muy difusa, con falta de estrategias, muy reactiva. ¿Y a qué se debe esto? La política exterior depende mucho del orden interno. Si hay mucho desorden a nivel interno, si hay muchas crisis, si hay crisis políticas, crisis económicas, la política exterior se pierde. Porque obviamente los gobiernos dan mucha relevancia a la política doméstica, a la política interior de los países y no privilegian la política exterior. Entonces, casi ese periodo desde el retorno de la democracia hasta Duarte Frutos, más o menos hasta Nicanor, la política exterior fue poca, no estuvo muy clara. Con Nicanor empezaba una política exterior más clara, estaba todo este auge de regionalismo, de los gobiernos más progresistas, todos coincidían en la mayoría de los postulados, entonces había un lugar común a donde ir. Nicanor aprovechó esto, a pesar de también pertenecer al Partido Colorado, aprovechó esto. Y después Lugo profundizó. Después hubo un cambio nuevamente con la era cartista, en que se volvió nuevamente a hacer una política más reaccionaria a los hechos que sucedían. Tenía una política regional, por ejemplo, en torno a Venezuela, el posicionamiento con Venezuela, que hubo un cambio también ahí, que bueno, se ve también el cambio de era a nivel regional. Y después, bueno, tenemos a Abdo Benítez y actualmente a Peña. Y si hablamos específicamente de Peña, hay algunas cosas que ya vemos que hay cambios. Por ejemplo, la postura con Israel. Ahí vemos que es un cambio. Paraguay mantenía una postura que era muy similar a la de la comunidad internacional, tratar de mantenerse no ajeno al conflicto, pero tratar de no echar leña al fuego, tratar de apaciguar, mantener una postura que pudiera defender los intereses y los derechos de ambos estados. Y Paraguay ahora cambia su posicionamiento en un contexto que es raro, porque cuando lo hizo Cartes al final de su mandato, que fue una de sus últimas políticas en política exterior, casi al final de su mandato. Casi al final. Sí. Eso tenía un trasfondo, y fue que estaba Trump, y Trump había cambiado en Estados Unidos, por ejemplo, el traslado, había cambiado la política, trasladando la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Y lo hizo Honduras, y lo hicieron en algunos otros países, y Paraguay también. Entonces ahí había un respaldo. Decís, bueno, esta es parte de un contexto. Pero ahora lo que está haciendo Santiago Peña tal vez sale un poco de eso, está fuera de época. Y resulta además más llamativo, porque el traslado de la embajada y de vuelta el acercamiento que tiene con Israel el actual gobierno sucede en un momento muy complicado a nivel de la región de Medio Oriente. Todo lo que está pasando ahora repercute en Paraguay, que tiene que empezar a tomar medidas cada vez más radicales para apoyar a Israel en todo lo que está pasando entre Israel y Gaza. Y un poco esto no habría pasado si Paraguay seguía manteniendo esta postura más moderada y prudente. Y bueno, entonces considero que eso es uno de los cambios más notables que hemos visto actualmente. En cierta forma, la gran pregunta siempre es, ¿qué le beneficia a Paraguay? ¿Taiwán o China continental? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? La pregunta difícil. Es lo que decía, yo creo que hay que hacer un estudio, una evaluación.
Hay varios factores que hay que tener en cuenta. El más obvio es el comercial. Si hablamos en términos económicos, es lo que siempre presiona el sector agroganadero exportador, de que es muy atractivo el mercado de China. China es un consumidor voraz de materia prima y especialmente la que producimos nosotros en nuestra región. Vemos cómo le compra a Argentina, a Brasil, a Uruguay, es el principal socio comercial de Uruguay, de Brasil. Si vos ves el mapa de los principales socios comerciales, China pinta a gran parte de la región sudamericana. Por el otro lado, Taiwán es lo que hablábamos también, le da cierto estatus a Paraguay, ¿no? Lo destaca. Paraguay es uno de los pocos países de esa lista pequeña de 12 países, que de hecho perdió un aliado, Taiwán, esta semana, hace días. Entonces Paraguay es cada vez más importante. Más importante. Entonces resulta muy interesante eso. Eso a nivel de política exterior, de presencia en el mundo de Paraguay, tal vez con eso sobresale un poco. Es relativo, ¿no? Porque decís, bueno, lo comercial puede ser enorme, esto puede ser relativo a nivel de política exterior. Y también hay que ver, bueno, si vamos sumando con Taiwán, hay que ver, creció un poco el comercio, hay ciertos esfuerzos de Taiwán, hay la cooperación, qué es lo que se logra, ¿no? ¿Qué se puede conseguir de China también? Porque China también hace proyectos de infraestructura, ahora un poco menos que antes, pero tiene una ola muy grande de hacer proyectos de infraestructura, proveer bienes públicos globales. Hay mucho que evaluar. Ahora, en ese contexto, Julieta, China es un gigante. Nosotros somos así como un punto en el firmamento de las relaciones de China. Taiwán es como un par en términos de tamaño. No entra ahí, diríamos, en la definición de una relación internacional, quizás valores democráticos. Pregunto, ya no es, la relación de los países son intereses y punto. ¿Debe incluirse también o no valores democráticos? Porque finalmente hay algunos que te dicen, bueno, pero Taiwán es una nación democrática. Sí, es cierto. Es un debate difícil. Definitivamente Taiwán es una nación democrática. Lo vimos ahora, tuvo elecciones esta semana. Tiene un nuevo presidente, que era el vicepresidente del gobierno, que está todavía actualmente en el gobierno. Y China tiene un sistema que resulta un poco más ambiguo. No es democrático, pero tiene algunos recursos que lo son y que funciona igual que el resto del mundo en algunas cosas, pero definitivamente hay muchas más limitaciones a la hora de la libertad de expresión. Pero aún así, si pensamos a nivel de democracia o de comunismo, es difícil también decir si eso puede regir o no las relaciones internacionales. Claro, porque todos los otros países que se consideran democráticos igual negocian con China. Pero yo creo que el debate va más allá de eso. De todas formas, como vos comenzaste la idea, me parece también que es un punto interesante, que es algo que defienden mucho los políticos en Paraguay, que defienden las relaciones con Taiwán, y creo que es un punto válido, es que sí, las negociaciones entre Paraguay y Taiwán se sienten como un par. Se sienten ambos como pares. Y quizás, tal vez, no sé si cabe esta expresión, Paraguay necesita de China, China no necesita de nosotros, pero Taiwán sí necesita de nosotros. Y en ese relacionamiento, ahí están los intereses. Bueno, ¿qué nos das a cambio de que Paraguay sea el país más importante entre esos 12 países que te siguen reconociendo como independiente? Claro. Totalmente. Creo que también tiene eso un factor de peso, de sentir que vos podés negociar y vos podés hacer acuerdos que te benefician y seguir estrategias con un socio que sí se siente que te presta atención, digamos. Y tal vez China, en un contexto global tan movilizado actualmente, no sea tan así. No vamos a saberlo igual cuál sería el impacto. Habría que hacer un análisis de qué pasó con los otros países que cambiaron de reconocimiento. Por ejemplo, los países centroamericanos que hace relativamente poco cambiaron el reconocimiento. Pero más allá de eso, sí, hay un sentimiento más de par, de poder negociar y de poder plantear las cosas a Taiwán. Y de hecho,
hubo este cambio en el último gobierno, en los últimos gobiernos, de tratar de decirle a Taiwán, bueno, la cooperación está bien, pero yo necesito más. Necesito que me abras el mercado de carnes, necesito que haya más comercio, más inversiones. Y esto se estuvo logrando un poco y fue mejorando. De hecho, Taiwán se volvió uno de los socios más importantes en la venta de carne. Fue bajando también ahí. Antes era Rusia, se fue cambiando un poco eso de las alianzas comerciales en el último año más que nada. Entonces, creo que para continuar el relacionamiento con Taiwán hay que plantear una estrategia y está bien. Y si uno quiere hacer un cambio, hay que hacer una evaluación. No se puede tomar las cosas a la ligera. Claro. Ahora, en la región, ¿cómo estamos parados? Brasil, Argentina son dos gigantes. Paraguay no tiene salida al mar, eso es un condicionamiento. Bueno, la última crisis que tuvimos con Argentina fue justamente el tema de la mediterraneidad. ¿Cómo puede Paraguay jugar entre esos dos gigantes, entre esos dos tiburones? ¿Cómo está jugando hasta hoy? Bueno, es un tema interesante. Vemos que Paraguay tiene un relacionamiento muy fluido con Brasil, por ejemplo. Eso no ha cambiado con los gobiernos. No cambió con Bolsonaro, no cambió con Lula. Brasil es uno de los socios principales, si no es el principal de Paraguay. A nivel comercial hay un montón de temas que estuvieron mencionando anteriormente que son relevantes para la agenda. Con Argentina la relación es distinta, es uno de los principales socios comerciales de Paraguay, Argentina, pero la relación política no es tan fluida, no es mala, es buena de hecho, pero no está la agenda tan presente y los gobiernos tampoco se tienen tan presentes como podrían serlo. Creo que, de hecho, esto de que Paraguay hace más de 3 años que no tenga, 2 años, que no tenga embajador en Argentina, claro, es algo muy extraño, siendo casi su principal socio comercial, siendo un país vecino con el que comparten un montón de intereses, migración, fronteras, desarrollo, infraestructura, Yacyretá. Hay un montón de temas en común, pero no se le da mucha relevancia como si se le da a Brasil. Tal vez una de las formas de mejorar ese posicionamiento de Paraguay es buscando que haya relevancia. Es decir, bueno, yo existo, vamos a discutir estos temas y vamos a poner siempre en agenda y privilegiarlo. Pero esto depende también cuál es la estrategia de Paraguay. ¿Quiere mirar a la región? ¿Quiere mirar a los vecinos? ¿Quiere mirar afuera? ¿Quiere hacer nuevos socios? ¿Quiere alinearse con Estados Unidos? ¿Con qué bloque? Depende de la estrategia de cada gobierno y cómo lo alinea a Paraguay para insertarse en el mundo. A propósito de eso, me quedan 5 minutos, Julieta. La relación Estados Unidos-Unión Europea, lo de Estados Unidos cobró una relevancia a partir del año pasado con la decisión que tomó Estados Unidos de declarar significativamente corrupto a un expresidente y al vicepresidente, a Horacio Cartes y a Hugo Velázquez, y eso se interpretó como una intervención a la política interna. Y también este gobierno tuvo un roce muy importante con la Unión Europea. Con Estados Unidos parece que se limaron las asperezas, así como, bueno, de hecho, en el tablero internacional, el relacionamiento Taiwán, está clarito que Estados Unidos dice, ustedes tienen que seguir teniendo relaciones con Taiwán. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo se reconstruye una relación? Ahora tenemos, no solamente a nivel Paraguay, sino también a nivel Mercosur, esta negociación de un acuerdo, un tratado. ¿Cómo estás viendo eso? Acá politólogos en charla en este programa dicen, bueno, el problema con Paraguay es que sus relaciones exteriores tiene una mirada doméstica. O sea, una mirada mediterránea de las relaciones exteriores. Y por eso se llevó a ese nivel una crisis con la Unión Europea. No sé si crisis, pero... sí, yo creo, concuerdo. Creo que es algo también que tiene que ver con que Paraguay es un país pequeño. En los países pequeños, a nivel mundial, en relaciones internacionales se los ve como países que tienden a privilegiar la política doméstica. Y en realidad la política exterior es una política pública que depende de los gobiernos y de la política doméstica. También depende de qué es lo que vos buscás,
para ver qué proyectas y qué buscas afuera también. Pero bueno, hubo todo esto que pasó con Estados Unidos, llamó mucho la atención. Yo creo que sigue Paraguay con Estados Unidos en un tire y afloje, yo lo llamo así. Paraguay da un poco, Estados Unidos da un poco, Estados Unidos tira, Paraguay tira. Y esto viene más o menos desde esta política hacia la lucha contra la corrupción que Estados Unidos viene llevando. Sí, y que es su agenda con Paraguay. Que es su agenda con Paraguay y que es llamativo porque es el único país sudamericano con el que tiene esa agenda. Si vos buscas un precedente, lo vemos en Centroamérica. De hecho, ahora con todo lo que estuvo pasando en Guatemala, con la asunción del nuevo presidente, estaba leyendo que es muy común, que tienen como 20 o 21 personas que tienen esta etiqueta, no de significativamente corruptos, pero una similar. Son esta política de la lucha contra la corrupción, Estados Unidos está llevando en muchos países de Centroamérica y en Paraguay, que es muy llamativo. Y eso obviamente tensionó las relaciones con Paraguay. Y bueno, fue un proceso muy largo de generar nuevas estrategias por parte de este nuevo canciller, bueno, ya no es nuevo, pero de Ramírez Lezcano, de ver, bueno, vamos a tensionar hasta dónde ponemos, pero vamos a también soltar. Tenemos, bueno, ¿qué podemos dar? Tenemos las relaciones con Taiwán, vamos a tratar de demostrar que nosotros estamos siguiendo con sus políticas, el GAFILAT, todo lo que tenga que ver con recibir a todos sus representantes de Estados Unidos que vienen y que están controlando mucho más de cerca a Paraguay. Pero hasta ahí. Okay. Claro. Dale, Julieta. Lamentablemente llegamos al final de nuestro programa, pero que seguro vamos a seguir charlando. Te agradezco muchísimo haber participado. No, un placer, como siempre, gracias. Bien, nosotros nos despedimos, viene el noticiero, nos encontramos el próximo martes.